Hablando del concepto de cultura, nos impone una nueva forma de mirar las organizaciones antes incluso que un campo a explorar. Nuestra perspectiva cultural trata de comprender las organizaciones, de interpretar los fenómenos organizativos, más allá de la descripción de los hechos evidentes, y tal como ha dicho Smirch en 1985, que se ocupa la reconstrucción. Se considera la cultura como el marco explicativo de la conducta humana. En las organizaciones educativas presumen a la concepción de la escuela como una comunidad, referente a una concepción de la escuela como organización formal. El proceso en cuestión se trata por lo tanto de un análisis que recorre varios caminos de ida y vuelta, el camino entre la descripción y la prescripción, y el camino entre los aspectos sociales y los aspectos estructurales, y por consiguiente también el camino entre los elementos formales de la vida organizativa y los informales. Sin embargo, es verdad que el análisis institucional al cual nos referimos debe tener sus distintas prioridades. La cultura de la institución escolar por López Llanes Julián menciona las siguientes concepciones. 1. Es una forma de mirar las organizaciones antes de que un campo nuevo las explore. 2. Interpreta los fenómenos organizativos. 3. Habla de un marco explicativo de la conducta humana. 4. Tiene una constante relación entre la escuela y la comunidad. De los que hablaremos son los siguientes. Contenido. Se trata de los componentes de la cultura, de los rasgos que la definen y que la hacen peculiar y única. Las categorías básicas definen su contenido de una cultura. La siguiente categoría es la fuerza. Esta trata de determinar la importancia de la cultura de una organización y su influencia sobre la conducta y el pensamiento de sus miembros. Estas son la penetración, extensión, la homogeneidad y su claridad. Hablamos por consiguiente de la orientación, la cual en la cultura debe reflejar la forma en la que ha resultado el delicado equilibrio entre estabilidad y cambio que caracteriza a todo el sistema dinámico. La tendencia actual que lógicamente se proyecta hacia el futuro de la organización, podemos hablar en términos que su orientación retrospectiva y su orientación prospectiva tienen un constante equilibrio, las que son la orientación retrospectiva y la orientación prospectiva. Último, tenemos a la trama social, en donde Dell y Kennedy, en 1982, hablan de una red cultural poblada por personajes que se dan en cualquier cultura y que desempeñan un papel esencial en su transmisión y en su predominio desarrollo. En definitiva, de la red de comunicación o red informal de interacciones sociales y de los roles más importantes que los miembros de la organización desempeñan en dicha red. Sus categorías figuran para no tratar de reflejar personajes reales, sino más bien roles que pueden ser desempeñados alternativamente: los héroes, los narradores, los murmuradores y los espías, y las coaliciones. Sus funciones tenemos a la apariencia física, las pautas de conducta, el lenguaje, el reglamento implícito, los valores y las sanciones, la penetración, extracción de la homogeneidad y la claridad, perspectiva y la prospectiva, los héroes, narradores, sacerdotes, murmuradores, espías y coaliciones. Existe un comparativo sobre la cultura escolar antes de la pandemia y en el momento de la pandemia. La cultura escolar, antes de pasar por esta situación que estamos viviendo de la pandemia del COVID, impuso formas para organización de una exploración para comprenderlas e implementarlas. Ya una vez teniendo el conocimiento de esta pandemia, tan pronto se suspendieron las clases presenciales en México, empezaron a aparecer tanto en redes sociales como en charlas de distintos grupos, maestros y familiares, los comentarios sobre las críticas de la importancia demanda en el tiempo y algunas implicaciones negativas que resultan de este tipo de medidas para la vida cotidiana de las personas que están involucradas de alguna manera con las actividades escolares. Cómo tenían el miedo de que los docentes pudieran contagiar a sus hijos, principalmente los docentes normalistas. Tratando de prestar atención a esas demandas, acusaciones y críticas, algunos textos fueron considerados para respaldarse y tomarlos en la pedagogía y las investigaciones educativas. De manera podríamos decir, muy consciente, volver a clases no asegura pues volver a la normalidad, porque lo recomendable es tener un calendario de ingreso alternado y progresivo por niveles, primaria, secundaria, para evitar alguna reducción de contagios. El reencuentro debe centrarse en la persona y prácticamente en su desarrollo integral, su estabilización emocional, porque también depende mucho, y su afectividad que asegure su salud física y física de los estudiantes y de los maestros. Prácticamente sería responsabilidad de cada persona, porque como tal ahorita no tenemos un reencuentro que sea presencial, ya que no se va a tener
el mismo logro de capacidad y la misma atención y delicadeza para los estudiantes, pues se tenía acostumbrado que anteriormente aprendían en un conjunto grande. Sin embargo, pues tenemos que adaptarnos y pues tratar de buscar nuestras herramientas para poder impartir las clases con los adolescentes, los chicos, los niños, para que ellos puedan adquirir el conocimiento y el aprendizaje deseado. Hablando de la cultura escolar, una aproximación a un concepto complejo de Esther Elías, podemos decir que la cultura escolar incluye un sistema de creencias, valores, estructuras cognitivas generales y significativas dentro del sistema social caracterizado por un patrón de relaciones de personas y grupos dentro de estos sistemas, según Whiting y Lewin en 1966. La tipología, en este caso, hay dos tipos principales de clasificaciones. Uno se orienta en la construcción de las tipologías que catalogan las culturas escolares de acuerdo con la posesión de ciertos rasgos, y el segundo tipo organiza los elementos culturales en diversos niveles según su grado de accesibilidad y su visibilidad. Dentro de este tema existen distintos niveles. El primer nivel, de los supuestos básicos, son los que constituyen la esencia de la organización. El segundo nivel, de los valores y las normas, se caracterizan por un mayor grado de conciencia y en este se encuentran principalmente los valores. El tercer nivel, los artefactos, se comprende como los artefactos y prácticas vinculadas de las manifestaciones culturales y los patrones de los comportamientos de los miembros de una organización. Hablando del clima escolar, este término se usa para definir en un sentido amplio las percepciones que el personal docente tiene en su ambiente de trabajo, las estructuras formales e informales y las relaciones sociales, dicho por Kawhiski y Ehrman en 2008. La gramática escolar hace referencia a las estructuras, las reglas y las prácticas que organizan el labor de la instrucción. Se entiende como la persistencia de ciertos rasgos de las escuelas por quienes la investigan con el fin de comprender las cualidades para introducir innovaciones. Dado esto, existe la tradición estructural funcionalista, que es el reflejo de la cultura a través del entorno o bien como una representación en su contexto. Su función enfatiza un análisis de rasgos culturales y particulares que comprueben a los logros así como los propósitos de la organización. Características es reflejar diferentes aspectos de una organización, son atribuidas a los valores y a las normas sociales, descubren roles de distintas en las prácticas culturales, cumplen con el sostenimiento de la cultura y un sistema de funciones significativas. Algunos ejemplos que podría darles es de las organizaciones que se realizan en diferentes escuelas en las que se intervienen los padres de familia, directivos, plantel docente y alumnos de manera positiva o negativa. Otro ejemplo podría ser el promover la plática de la educativa de interés y motivación para los estudiantes, en los que se incluyen principalmente los temas como drogadicción, sexualidad, autoestima, salud, medio ambiente y todos los que se retomaban anteriormente en las escuelas. De manera reflexiva de cómo se concibe antes y después de la pandemia, principalmente voy a tocar un tema de que en estos momentos de aislamiento social y de cuarentena obligatoria, en el que las instituciones educativas de todo nivel han suspendido sus clases presenciales, el acceso a los materiales educativos en formato digital se vuelve un poco indispensable para todos los esfuerzos de la educación a distancia, aulas y cursos virtuales y clases por videoconferencia. Sin acceso a esos materiales no nos resultaría prácticamente imposible mantener al menos a un pequeño de una normalidad en el área crítica de su sistema educativo. El acceso a materiales educativos es un elemento fundamental de pleno ejercicio del derecho humano a la educación. Es clave para mantener en funcionalidad el sistema de todos los niveles, desde el inicial hasta los altos más grados. Sin embargo, como toda producción del intelecto, los materiales educativos y otros bienes culturales semejan están cubiertos por regulaciones educativas de propiedad intelectual. Ya se vienen discutiendo desde hace décadas frente al avance de la digitalización y la necesidad de ampliar las condiciones de acceso a nivel global. Sin embargo, algunas familias no tienen el acceso y los recursos económicos, porque también hay que hablar de eso, en donde puedan adquirir el conocimiento para poder impartir unas clases. Algunos docentes, por ejemplo los que se encuentran en la sierra, e incluso alumnos que no cuentan con condiciones para tener acceso a internet o algún medio para poder tomar sus clases, y resulta más complejo y de nuestra organización social para que nuestros niños puedan aprender. El nivel 2 de los valores y las normas, pues sí es mucho más importante en esto, porque como personas nos cuesta mucho
tener una estabilidad emocional y psicológica en estos tiempos, ya que pues tu mente y toda la psicología pues afecta de una u otra forma el estar aislados de nuestro entorno, de no salir de nuestra zona de confort y quedarla parada, ya que anteriormente teníamos una rutina de salir de casa, ir a la escuela, ir a reuniones familiares, reuniones con los amigos, y era una vida normal. Hoy en día pues es una mayor conciencia que tenemos que tener, y principalmente como docentes, el trabajo es que a pesar de la distancia, mantengamos la fomentación de los valores. Exacto, los valores puede que se traigan desde casa, pero sin embargo, si nosotros ayudamos a la fomentación, y más ahorita en tiempos de pandemia, podemos lograr que nuestros estudiantes tengan una mayor conciencia y puedan tener mayor capacidad para poder implementarlos con la sociedad si en algún momento nosotros llegáramos a tener clases presenciales y tener buenos hábitos. Los artefactos pues podrían ser las prácticas de la vinculación a sus manifestaciones culturales y sus comportamientos de los miembros, es decir, cómo voy a comportarme yo con los demás de mi entorno y cómo voy a hacerlo para poder realizar una mayor socialización. Perspectiva cultural de la Organización Escolar Marco Institucional en Comportamiento Individual de José Ignacio Rivas. La perspectiva cultural pone énfasis en los significados y procesos sociales y políticos que se construyen, su estructura fundamental como modo de vida y sistemas de pensamiento. Se considera cultura como el conjunto de significados, expectativas y comportamientos compartidos como un determinado grupo social. Es relativo a la estructura, como de todos los miembros de una sociedad en su conjunto, a unos patrones amplios de convivencia colectivo humano. Las instituciones que componen la sociedad, y de estas se concretan los diferentes modos de expresarse. La perspectiva de la educación es una forma de vivir y participar de una cultura determinada. La educación es una importancia, encarnación de forma de vida de una cultura, no simplemente una perspectiva para ella. El centro escolar configura una propia cultura genuina e identificable para su grupo social. Goza de todas las características propias de un grupo: comunicación de las normas, rituales, valores comunes, formas de pensamiento y conflictos de intereses. La organización como cultura. Se considera la organización como un producto práctico, normativo o en algunos casos administrativos. No se puede percibir cultura organizativa como eje configurado de lo que ocurre en la institución escolar. No analiza el modelo de la cultura que representan los procesos y los elementos propios de la misma y los patrones de la actuación y comportamientos determinantes. El modelo de socialización da como resultado la experiencia social que cada sujeto vive en la misma, sin olvidar las condiciones establecidas por las culturas previas de los participantes. De manera reflexiva sobre estos aspectos y cómo se han sufrido en la pandemia, el virus con alto nivel de contagio puso en riesgo a personas con movilidad internacional, nacional. Después avanzó por lo nacional, lo local, rompiendo la proximidad de la comunicación. Definir las nuevas movilidades mundiales llevará mucho tiempo. El riesgo es que el miedo y la incertidumbre restringen sus posibilidades. El hecho de poder comunicarme y tener contacto físico podría darme miedo de contagiarme. Se rompería el lazo y habrá que romper estereotipos. Ser de Oriente, italiano, estadounidense o extranjero en general parece despertar desconfianza, porque si él viene de otro lugar es porque trae un virus. Sería un trabajo grande el hecho de poder volver a tener relación cultural con distintas partes, ya que son procesos sociales y políticos que se construyen, se fundamentan como los modos de vida y sistemas de pensamiento. También pueden considerarse como el conjunto de los significativos, expectativas y comportamientos que me definen a mí, en mi grupo social. No va a ser lo mismo el hecho de que anteriormente teníamos unas tradiciones, mi cultura, y por este confinamiento se suspenden y como no hay contacto, no se pueden apreciar de manera clara. Termina la pandemia y volvemos a la normalidad, pero he perdido mi identificación de lo que realizaba, de mis actividades, que podían los demás países verme y caracterizarme por eso. Va a ser un trabajo grande el hecho de volvernos a acostumbrar y poder implementar nuevas modalidades y nuevas herramientas para poder construir una nueva identidad que me identifiquen a mí como sociedad. Principalmente a mí, como voy a poder implementar esto para no perder mi cultura, no perder mis raíces. Va a ser un trabajo, como lo mencionó, complicado pero no imposible. El hecho de poder
acostumbrarnos a las nuevas modalidades y retomar nuestra creatividad, la confianza en sí mismo, los valores, porque también son parte importante, el hecho de poder salir adelante, tener una perspectiva para facilitar el hecho de poder comunicarnos anteriormente. Son aspectos que se retoman y, como se menciona, nosotros tenemos la capacidad de poder interpretar y poder asociarnos, socializar con las distintas personas. A pesar del confinamiento, se ha observado cómo los lazos, a pesar de la distancia, no se han roto. En algunas ocasiones el hecho de tener comunicación con un familiar de otro extranjero, pues resulta factible, ya que pues no nos contagiamos y utilizamos los medios tecnológicos para poder seguir comunicándonos a pesar de distancia. No es lo mismo, pero podemos mantener aún un poquito el lazo del vínculo familiar, social y cultural. Yo de mi cultura, tú de tu cultura, pero podemos interpretar y cambiar muchas cosas que nos definen. Escuela, el principal centro cultural de la comunidad, por Blanca Cortón Romero. La escuela es el espacio donde existen las culturas, una institución y un contexto donde se relacionan dialécticamente la cultura humana y la cultura nacional. La cultura es un concepto en donde cuyo contenido refleja procesos y fenómenos abarcados que sustentan la diversidad de enfoques en su tratamiento. Este proceso y resultado es la creación por parte de la sociedad en general y de los individuos de manera particular en sus expresiones de la creación humana, contenidos de ideas filosóficas, políticas, científicas, morales y estéticas. Se transmite al individuo por el ambiente en el que se encuentra, pero son los grupos de la socialización por los más destacados transmitores de los valores culturales y destacar la socialización primaria entre los de la escuela. La cultura suele ser un medio de educación y de participación a lo largo de la vida, tanto de individuos como de grupos sociales. La interculturalidad es el proceso de la comunicación entre personas o grupos con identidades culturales específicas, donde no se permite que las ideas y acciones de una persona o grupo cultural esté por encima de otro, favoreciendo en todo momento el diálogo, la concreción y con ello la integración social. La multiculturalidad surge en las diversas instituciones, siendo las múltiples culturas en el recinto escolar, expresión de la diversidad que caracteriza a la humanidad y a los diferentes contextos en su actividad a los grupos sociales. Se define como desarrollo cultural comunitario el proceso de la expansión y perfeccionismo de los miembros de la comunidad, como individuos y como grupos, que se expresa en la calidad de las relaciones sociales en toda vida en que se involucran las poblaciones. La escuela y su cultura tienen una relación peculiar con las culturas comunitarias. Busca interactuar con la mayoría de las comunidades de los que son originarios los alumnos y maestros para lograr una sociedad cultural de calidad. La relación de la escuela con la cultura se basa en un sistema en el que diferentes zonas esenciales o elementos constructivos y cualificadores mantienen su sentido para generar. Su objetivo es contar con posibilidades desde una o varias de sus esencias constructivas para lograr la transformación del todo. Está relacionado en buscar a ser personas cultas y preparadas para la vida. Algunas características que definen a una persona culta es que reconoce y asimila los valores creados por el hombre en cualquier situación y momento histórico que muestra la grandeza del género humano. Ama el trabajo y él domina su profesión o oficio para desarrollarlo con calidad. Conoce y cultiva su cuerpo a través de la actividad física para garantizar la salud e involucrarse en la sociedad sin importar enfermedades o discapacidades. Conoce y vive con armonía a la naturaleza. Contribuye para lograr un buen desarrollo y progreso humano. Gracias a la cultura se construye el contenido de la educación, el medio a través del cual se educa, y la expresión del fin de la educación, que es condición para el éxito de la educación. En su más amplio sentido, el contenido de la educación se expresa en la categoría de cultura escolar como una cultura pedagógica. Principalmente vamos a hablar de cómo ha sufrido cambios la escuela y la cultura, como lo menciona la autora. Principalmente, ella dice: la escuela y su cultura tienen una relación peculiar con la cultura comunitaria, la cual busca interactuar en la mayoría de las comunidades de las que son originarios los alumnos y maestros para lograr una sociedad cultural de calidad. Podemos decir que no se está cumpliendo esto. ¿Por qué? Pues principalmente, sí, formamos parte de una comunidad donde se encuentra mi escuela, mi contexto escolar, pero no se están involucrando los raros lazos para que ellos puedan interactuar libremente, comunicar, participar, organizarse. No se está cumpliendo
propósito. Esto pues debido al confinamiento, nosotros como seres humanos tomamos nuestras medidas sanitarias y nuestras recomendaciones por parte del gobierno de no salir, no interactuar con grupos grandes de personas, y que anteriormente esto se lograba, el hecho de convivir con personas de esta comunidad y otra, ayudaban a tener una comunicación y enriquecernos de su cultura para lograr ser una cultura de calidad. Nuestro objetivo que se tenía, pues también podría decir, yo considero que sí se perdió. Contar con posibilidades desde uno o varios esenciales construidas para lograr la transformación del todo. Transformación del todo no, porque ya no interactuamos. El hecho de ya no reconocer y asimilar nuestros valores a mí que me corresponden, el poder implementar mi trabajo, lo amo, pero el hecho de no poder interactuarlo afecta. El desarrollo de calidad como persona, como mi psicología y cómo es que voy a poder interactuar, relacionar a través de una pantalla. Como docente en formación es importante tener en cuenta la relación entre la escuela y la cultura, ya que ambas van de la mano. Dentro de la escuela no se puede discriminar la cultura por ningún motivo. Considero que la educación es un producto de la cultura, al mismo tiempo que la cultura se define, se desarrolla, se profundiza a la educación. No se puede educar, no se educa sin dejar a un lado la cultura, ya que no se puede dejar a un lado las raíces que tienen alrededor de la comunidad educativa. La cultura constituye el contenido de la educación, al medio a través del cual se educa, y la expresión del fin de la educación, mientras que la educativa, como parte de nuestra comunidad, cuenta con las profesionales en condiciones de desarrollar el trabajo cultural comunitario. De ahí sus posibilidades de construir la determinación de indicadores locales de su desarrollo comunitario. Principalmente ha sufrido mucho el hecho de poder no relacionarnos y tener una comunicación educativa, yo docente, para implementarla con mis niños, retomar sus raíces porque forman parte de su contexto y de su identidad. El hecho de no poder interactuar físicamente no me impide que... Es complicado, sí, el hecho de poder presentarlo a través de una plataforma, de un medio en el que algunos de mis alumnos no lo cuentan, pero no imposible. El hecho de rescatar sus raíces, dejar quizás algunas actividades para no perder el tema principal, de seguir con la comunidad y no olvidarse de ella, porque la escuela y la comunidad forman parte principal para la cultura que me identifican a mí como pedagogía. La libertad cultural en México, un camino abierto hacia los estados plurales, por Vallarta Rebulloli, Liliana. Visión hacia los estados plurales. Un estado plural afirma, reconoce a los pueblos indígenas como entidades históricas y políticamente diferenciadas. La educación intercultural y bilingüe en México contribuye a la construcción de una sociedad más justa y equitativa, mejorando y ampliando las oportunidades educativas de la población indígena. Libertad cultural y la educación. Se divide en dos. La libertad cultural es la libertad que tiene el ser humano para decidir ser quien es y formarse como persona en el transcurso del tiempo, además de vivir sin perder el acceso a otras opciones que le resultan importantes. La libertad plural es incluyente con todas las culturas. Es necesario que esta acepción a la diversidad sea incorporada dentro de la educación y además existe un reconocimiento de modo para generar conocimientos. Estados plurales. Podemos definir algunos ejemplos, como el reconocimiento de los pueblos indígenas como entidades históricas y políticamente diferenciadas. Reconocer a los pueblos indígenas como entidades constituyentes del Estado. Los pueblos indígenas tienen posibilidad de ejercer su derecho a la libre autodeterminación. La desaparición del racismo, la opresión y la discriminación. Prevalecen las relaciones interculturales justas y se ejecuta una ciudad intercultural. Se fortalecen las propuestas de los mismos. Justificando estos ejemplos, podríamos decir que el hecho de pertenecer a un estado plural, donde sea diverso, de los pueblos indígenas y una sociedad urbana, es lo mismo, porque siempre y cuando somos personas y debemos relacionarnos, sociabilizar, poder construir vínculos afectivos y, ¿por qué no?, quizás hasta intelectuales, para poder compartir las riquezas que identifican a los pueblos indígenas y que identifican a una ciudad urbana. El hecho de poder transmitir esos conocimientos formarán un vínculo mejor y poder empatizarlos, convivir, comunicarnos y tener una cultura asertiva digna para poder seguir con nuestras tradiciones, involucrarnos en sus actividades y ellos con las nuestras, y así poder formar mejores academias, formar mejores grupos sociales
para una comunicación sin discriminación, racismo, desigualdad de género, porque al fin y al cabo somos seres humanos y provenimos de una misma especie. La libertad cultural y la educación. Como libertad cultural, me defino como un ejemplo, como yo soy un ser humano y puedo decir quién soy, puedo formarme en el transcurso de un determinado tiempo. Además de tengo que vivir sin tener otras opciones que resulten importantes o negativas. El hecho de que si yo soy parte de una cultura indígena es porque yo soy libre y puedo elegirla cuantas veces quiera. Podría ser ese ejemplo. De la libertad plural es incluyente en todas las culturas. Necesito la aceptación a la diversidad que sea incorporada dentro de mi educación. El hecho de que en este aspecto de la libertad cultural, el hecho de que en una escuela pública o privada vengan alumnos de orígenes indígenas o considerados así como semiurbanos, no tengo derecho a yo docente poder discriminarlos, a implementar malos hábitos. Mi responsabilidad y mi trabajo debe ser involucrarlos a la sociedad, enriquecernos, porque ellos vienen y traen distintas ideologías, distintas, para poder implementarlas en mi clase, implementarlas con sus compañeros, poder relacionarlos y formar un vínculo, como siempre lo estoy trabajando, formar un vínculo para que ellos puedan relacionarse y comunicarse asertivamente, porque es parte de nuestros propósitos esta libertad cultural y de educación como fundamentos, para que ellos se puedan defender, se puedan persuadir y puedan ser identificados libremente a través de la educación y a través de consejos como docentes que yo debo dar, para que esto sea respetado y sea un ambiente de progreso cultural, de enriquecimiento y de confianza y socialización entre ambos estados, ambas originalidades, y se formen identidad intercultural y bilingüe en México. Algún ejemplo que dice es que contribuye en su construcción para una sociedad más justa y equitativa. Podría yo decir que un ejemplo muy común sería la aceptación de los pueblos indígenas en la educación. El hecho de tener orígenes procedentes de los mismos, no tengo derecho a ser injusto y no mantener un lazo de vínculos afectivos. Mejora el hecho de las relaciones asertivas, de las relaciones entre la sociedad, para poder implementarlas. No puedo yo como docente hacerlos a un lado, discriminarlos. Mi trabajo es fomentar una comunicación asertiva para la población indígena en la educación, enriquecerme de su contenido que ellos me propongan y retomar información que me pueda servir para poder agrandar este lazo de una sociedad indígena y de una sociedad urbana, para poder implementar y ver qué es lo que prosigue. Un ejemplo que yo como docente de formación, apenas en mi trayecto de... Bueno, es una experiencia que voy a contarle. En mi trayecto de preescolar, yo no soy hija de... Concluir este tema que nos habla de la cultura, de la escuela y la relación con la comunidad de mi entorno, explicaré una de mis experiencias propias, yo como docente en formación, hace muchos años, cuando iba en preescolar. Yo fui a un preescolar indígena, no soy hija de docentes, no soy hija de maestros, y vivo por lo tal en San Sebastián de Aparicio, un pueblo ubicado a 20 minutos del estadio, aquí en el estado de Puebla. Por lo mismo, el hecho de ir a esa escuela indígena fue porque pues son las que están dentro de mi trayecto, de mi comunidad aquí. Nos enseñaron muchas cosas buenas. Yo todavía me acuerdo del himno mexicano en náhuatl, de algunas palabras, de los números, Feome, Ginawi, varias cosas que nos enseñaron y me enriquecieron. El hecho de yo no provenir de una comunidad indígena, pero aprender su dialecto, aprender sus colores, sus costumbres y unas de sus tradiciones, me enriqueció mucho. Y pues como a veces no le damos la continua preparación y lo estamos practica y practica, se nos olvida. Para primaria está en el mismo entorno, pero en algunos casos se sufría de la discriminación. El hecho de venir de una escuela indígena, pensaban que también provenía de una comunidad, pero pues no era así.
no se aceptaba como tal. Tenía un docente en primaria que nos hacía de menos, nos discriminaba, no nos dejaba participar por el hecho de tener costumbres, según él así, y decía que pues no, que nosotros teníamos otras ideologías y que nada que ver con él, que él era el maestro, él indicaba y punto. A nosotros pues no nos quedaba nada más que pues no alzar la voz y quedarnos callados. A lo largo de mi trayecto formativo he estudiado en mi comunidad. Hay preescolar, primaria, secundaria, bachiller, y no fue hasta que me decidí por la licenciatura. Y fue un trayecto largo y principalmente me gustó mucho porque es como están mencionando, cómo es que mis raíces las están aceptando y cómo yo puedo implementar eso que me hicieron y no volverlo a realizar con mis alumnos. El hecho